Olá, boas tardes a todos. Os dois companheiros do grupo que faltam mandar o resultado, por favor, poderia mandar hoje à noite, por favor. Falta somente dois grupos. Pode repetir o que é? Aquele resultado que eu pedi lá no grupo da investigação, você poderia mandar hoje à noite? O resultado de todas? Ah, tá. Tá bom. Ah? Por favor, obrigado. Bien, buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar la clase. Ya vamos a compartir. Estamos en hernia inguinal, ¿no es cierto? Bien. Aquí creo que nos habíamos quedado. Si no me equivoco, o pasamos esta parte. No, ¿no? Passamos. Passamos. Aí a No, combinação. no pasamos esto. Não, essa não. Lá, aquela primeira que você hablado, sim. ¿Dónde está la de la taxis? Aqui, Aquí. Sí, essa, hasta aquí. sim, ¿No ven? muito importante recordar. Sim. Exactamente. Ya. Bien. Entonces, muy importante recordar las hernias estranguladas y atascadas son hernias de urgencia, ¿no? En lo posible, no reducir porque pueden necrosarse y perforarse, complicándose posteriormente, ¿ya? Si ustedes tienen una hernia que es irreductible, es mejor operar de emergencia, ¿ya? Bien. Hernia diagnosticada, hernia operada. Es importante diagnosticar y transferir el paciente para el cirujano, ya que esa hernia puede crecer más y puede complicarse. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les conté un caso de un paciente que venía del campo, que se necrosó su intestino y murió? Hizo un intestino corto, ¿se acuerdan o no? Creo que comentamos, ¿no? El caso. Una hernia inguinoescrotal gigante que venía del campo, era pescador y que su esposa siempre le decía, anda a operar, y el pescador seguía y haciendo fuerza, años y años, hasta que una vez hizo mucha fuerza y todo la región inguinal se dañó y salieron casi todos sus intestinos al escroto y vino de emergencia, tardó más de 6 horas en llegar porque vivía muy lejos y de pronto el anillo inguinal comprimió tanto, estranguló en realidad, ¿no? Y fue necesario resecar aproximadamente tal vez unos 5 metros o 6 metros de intestino y solo le quedaron 40 centímetros de intestino delgado al señor de Yeyun. Entonces fue incompatible con la vida, creo que 30 centímetros. Fue incompatible con la vida y falleció en 3 días. ¿No? En 3 días se consumió el señor.
porque ya estaba séptico el paciente también, ¿no? Estaba en estado crítico, entonces, más la malnutrición, él quedó en estado esquelético rápidamente y falleció, ¿ya? Ya habíamos visto un poco de la anatomía de la pared anterior. Todas las hernias de la pared abdominal afectan las mismas capas de tejido. Ya tenemos la piel desde la parte anterior hacia la parte posterior, la grasa subcutánea, la fascia de escarpa, los oblicuos mayor y oblicuo menor, el transverso con fibras musculares o aponeurosis, el recto mayor del abdomen, la fascia transversalis y el peritoneo parietal. ¿Ya? Eso es de anterior hacia posterior, así como ustedes están viendo esta región inguinal, ¿no? Bien disecada. Y aquí inclusive se diseca el cordón espermático, fíjense, ¿no? Y este es el canal inguinal, el conducto inguinal, que va hacia el escroto, ¿ya? La hernia inguinal es una hernia en la que un asa intestinal entra en el conducto inguinal. Entonces, fíjense que el intestino pasa hacia el escroto, hacia la ingle, por este conducto inguinal, ¿no? Por este conducto inguinal. Entonces, ustedes fíjense que este conducto inguinal, ustedes están, me imagino que están siempre en un cuarto, como estoy yo ahora, digamos, un cuarto cerrado. Y la hernia inguinal, el conducto inguinal en realidad es como un cuarto, tiene 4 paredes. Eso es lo que siempre se enseña o yo les enseño a mis alumnos. Donde la pared anterior, ¿no? Donde ustedes están, por ejemplo, aquí, fíjense, ustedes están frente al celular, ¿no es cierto? Entonces ustedes serían la pared anterior. La pared anterior estaría dada por, ¿no? En la parte adelante, ¿ya? Por la aponeurosis de los músculos oblicuos, ¿ya? Por la aponeurosis de los músculos oblicuos. La parte anterior donde ustedes están. La parte posterior, donde está más o menos el celular, ¿ya? O su computadora, sería la fascia transversalis, aquí, pared posterior. La pared anterior sería la aponeurosis de los músculos oblicuos, ¿ya? La pared posterior sería la fascia transversalis. Nos quedarían la pared superior y la pared inferior. La pared inferior está dada por la arcada inguinal, la pared inferior, que la arcada inguinal es un ligamento que va desde la espinilla cantero superior, aquí arriba, ¿no? En el hueso coxal, y que va hasta la espina del pubis, aquí también a nivel del pubis. Entonces esa es la pared inferior. Y la pared superior está dada por el oblicuo menor y el transverso. Oblicuo menor y el transverso. ¿Ya? Entonces anótense bien ahí en sus apuntes, repasamos de nuevo las paredes del conducto inguinal. ¿Cuáles son? Las paredes del conducto inguinal, repasamos de nuevo. La pared anterior es donde ustedes están, ¿no? Está dada por la aponeurosis del oblicuo mayor. Aquí dice aponeurosis del oblicuo mayor, está aquí. La pared posterior, que está en contacto con el peritoneo, está dado por la fascia transversalis, ¿ya? Es ahí donde se da la debilidad de las hernias directas. Ustedes van a ver que las hernias directas salen por ese lugar, ¿ya? La pared inferior, habíamos dicho, está dada por por el ligamento inguinal, que va desde la espinilla cantero superior a la espina del pubis. Este de aquí es el ligamento inguinal, ustedes lo ven, este blanco de aquí es el ligamento inguinal.
pared inferior. Y la pared superior, fíjense cómo está dada por el músculo oblicuo menor, aquí, y el transverso. Ya son dos músculos posteriores, el oblicuo menor y el transverso, la pared superior. También se llama, a ver, sí, oblicuo menor y transverso, exactamente. ¿Ya? Entonces está claro de nuevo los apuntes de las paredes del conducto inguinal. A ver, al azar le pregunto, a ver, ¿quién está ahí? Natalia, a ver. ¿Anotó las paredes del conducto inguinal? Natalia. ¿Está Natalia en la clase? ¿Está o no está Natalia? A ver, Jordan, ¿anotó las paredes? Jordan. Natalia Cuellar no está, ¿no? Natalia, a ver, Jordan, aquí está Jordan. ¿Me escucha? Se escucha, doctor. Ya, entonces, ¿puede responderme? ¿Sus apuntes? Adelante. ¿Qué pasó? ¿Se quedó mudo Jordan? ¿Qué? Jordan no está en clase entonces, Jordan, ¿no? A ver. Ha ido al bañero, tal vez algo. Así. A ver, otra persona. Vamos a ver quién. A ver, Javid. Javid Cámara. Javid Cámara. Falta también. A ver, Carla Diana. Doctor, Adelante, Carla. A ver sus apuntes que tomó. Pared anterior. doctor, Adelante, pared anterior. ¿me escucha, doctor? Y la escucho perfectamente. Vamos a construir juntos las paredes del conducto inguinal. Pared anterior está Ya, dada entonces la pared anterior está por la pelvis, ¿no? Construida por la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, mayor. Eso. externo del abdomen. La posterior. Y la posterior, creo que esa parte no la Por la anoté, fascia, pero sí posee por la fascia transversalis. Es la transversal. parte, es la Voy a parte anotarlo ahorita. más blandita, si ustedes en la cirugía, bueno, alguna vez entran a cirugía, es la parte más posterior del conducto inguinal y es una parte blanda, ¿no? Es blanda. Pero tiene su resistencia a la presión intraabdominal. Cuando esa resistencia se vence, esa fascia transversalis se hace como una hamaca, como un ligamento deflecado, digamos, algo así como un tejido elongado. Y entonces se forma como una hernia, pues, ¿no? Hace protrusión.
Entonces, por ahí, por ese lugar, se dan las hernias directas. Por la fascia transversal, y tómense el apunte también, se dan las hernias directas por debilidad de la fascia transversal. Bien, la pared inferior. La pared inferior. Doctor, ¿continúo? Sí. La pared inferior está dada por el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Mostramos el ligamento inguinal. Aquí está el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal, este blanco de aquí abajo. Este es el ligamento inguinal, que va desde la espina iliaca anterior superior a la espina del pubis. Y la pared superior está dada por la unión del oblicuo menor con el transverso. ¿Ya? Y fíjense que hay un conducto, ¿no? Lo ven ahí el conducto, ¿no? Sí, Y el cordón espermático está apartado con un separador, ¿no? Ese es el cordón espermático. ¿De acuerdo? Bien, espero que no se olviden más, porque es una pregunta de internado y todo el tiempo le van a estar preguntando en las visitas médicas. Y bueno, Doctor, una pregunta. Esta unión de la pared superior entre el oblicuo menor y el transverso, ¿esa es la que forma el tendón conjunto? tendón conjunto también se llama, exactamente. Tendón conjunto. Esa es la unión del transverso con el oblicuo menor, ¿no? En las mujeres pasa el ligamento redondo, ¿no es cierto? Y en los hombres el cordón espermático. Ese es el contenido del conducto inguinal ya, ¿no? El contenido que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces entendido, ¿no? Ninguna duda, porque esa es una pregunta que ni bien ingresen a visita médica les van a hacer. Entendido. Ok, doctor. Perfecto. Muy bien, vamos entonces. Dentro de la epidemiología del hernia inguinal es bastante frecuente. La incidencia se estima entre el 3 a 4% de los varones. Es más frecuente en los varones, con seguridad por la fuerza, por el esfuerzo que hacen, por el trabajo. Es muy raro en las mujeres. Ya la hernia femoral es más frecuente en las mujeres, pero no la hernia inguinal. El envejecimiento, la incidencia, la probabilidad de estrangulación y la necesidad de hospitalización van en dependencia del trabajo de la persona. El 1.3 al 3% se complican por estrangulación. ¿Ya? Y eso de complicarse por estrangulación, digamos, es una dejadez también del paciente no acudir a hacer su consulta, su cirugía, su programación, porque teniendo ya una hernia, a veces uno tiene miedo de operarse o no se opera, entonces es más difícil. ¿Ya? La estrangulación varía según la localización también. Después de 3 meses está en 2.8%, después de 2 años 48.5% en la inguinal, y en la femoral después de 3 meses 22%, y después de 21 meses 45%. Y ustedes dirán, ¿por qué esta diferencia entre una hernia inguinal y una hernia femoral? Es porque el orificio de la hernia femoral, ¿ya? El anillo femoral es mucho más pequeñito, mide casi 1 centímetro, imagínense, o menos todavía, y están al lado de los vasos femorales, ¿no? Y entonces, por debajo del ligamento inguinal, por ese orificio, anillo femoral, puede protruir epíplon o puede protruir intestino delgado también. Y se estrangula con mucha más frecuencia. Esa es la causa. ¿De acuerdo? Dentro de la etiología son congénitas o adquiridas, en ambas tienen un antecedente familiar, pero deben haber factores que originen la incapacidad de la fascia transversalis, ¿no? Siempre la fascia transversalis, muchos autores han hecho biopsia de la fascia transversalis y obviamente hay una deficiencia de colágeno en ese lugar que hace con que ese tejido en los pacientes sea más propenso a ceder, ¿no? A protruir y a tener la hernia. En realidad hay combinación de factores predisponentes y desencadenantes. La hernia inguinal directa es una permeabilidad congénita del conducto peritoneo vaginal. Puede ser en la parte congénita, esa es
Esa es la causa, la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal, o sea, no se oblitera y puede provocar la hernia inguinal. Y la hernia inguinal directa, hay una debilidad adquirida del suelo del triángulo de Hessenbach, ¿no? Bien. Los factores predisponentes tenemos herencia, edad, sexo, obesidad, deficiencia musculoponeurótica, permanecer de rodillas o inclinado, relajaciones musculares, los anillos inguinales, todo lo que haga antecedente a apendicectomía puede ser también, o una cirugía cerca de ahí donde ha habido debilidad de esa pared. Todos los factores que puedan predisponer a una hernia, ¿no? A la debilidad de ese lugar. Los factores desencadenantes, pacientes que tienen aumento de la presión intraabdominal, el embarazo, fimosis, constipación, estrechez ureteral, esfuerzo al levantar pesas, defecación, violencia externa, traumatismo, tos convulsa, bronquitis crónica, enfisema y asma. ¿Ya? Aquí otra vez repasamos la anatomía de la pared anterior, la pared anterior, la aponeurosis del oblicuo mayor, la pared posterior con las fascias transversalis, ¿ya? La pared superior del tendón conjunto, la pared inferior, la arcada crural, que también se llama ligamento inguinal, ¿ya? Y aquí vienen ya los orificios profundos, ¿no? Y orificio superficial de la región hernial. El orificio superficial, ya, el orificio superficial está cerca de la espina del pubis, el orificio superficial. Entonces volvamos acá a esta imagen y entonces el orificio superficial estaría aquí, cerca de la espina del pubis, en la base del escroto derecho o izquierdo. Ahí sería el orificio profundo. En cambio, el orificio superficial. En cambio, el orificio profundo estaría aquí, a 2 traveses de dedo de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ya? Entonces, repitiendo, el orificio profundo está al lado de la espina del pubis y el orificio superficial, perdón, al lado de la espina del pubis y el orificio profundo al lado de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ya? Es un poquito de cuestión de memoria, acordarse. El orificio superficial formado por el pilar interno y externo de la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor y el ligamento de Coles. Y el orificio profundo está formado por el tendón conjunto hacia arriba, los vasos epigástricos por fuera y las fascias transversales por dentro. Ahora, aquí es donde ustedes tienen que saber de que el orificio profundo, por el orificio profundo o anillo profundo, protruye las hernias indirectas, porque por el orificio profundo sale el cordón espermático. ¿Ya? Entonces sí o sí son las hernias indirectas. Y las hernias indirectas son las que van hacia el escroto. Se vuelven inguino-escrotales. ¿Ya? Porque puede haber una hernia indirecta como punta de hernia, empezando, ¿no? Como una hernia inguinal o como una hernia inguinoescrotal, dependiendo si llega, y aquí volvemos a esta imagen, o no al escroto. Puede haber una punta de hernia, una hernia indirecta por el orificio profundo que en el conducto inguinal, o una hernia inguinoescrotal que ya llegue hacia el escroto. Entonces la hernia inguinal indirecta, por eso tiene que seguir ese trayecto, ¿ya? Y tiene una forma de salchicha, ¿ya? En cambio la hernia directa, la directa, protruye por el orificio superficial, al lado del pubis, y está generalmente dada por una debilidad neta de la fascia transversal solamente, y no va hacia el escroto, y tiene la forma de una protrusión, solamente una tumoración, no una forma de salchicha, como una naranja más o menos, no redondeada.
¿Ya? Entonces, más o menos, ¿me logré entender esa parte? A ver, chicos. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. La pared anterior, aparte de los 4 componentes que ya nombramos, ¿no es cierto? Las paredes del conducto inguinal tiene sus orificios. Entonces, el conducto inguinal tiene sus paredes y tiene sus orificios, ¿ya? Los orificios se dividen en orificio superficial y orificio profundo. El superficial va a estar, vamos a aceptar a los alumnos que están aquí. El orificio superficial está al lado de la espina del pubis, ¿ya? Y por ahí protruye la hernia directa. La hernia directa está dada por la debilidad de la fascia transversales y tiene la forma de una protrusión, de una naranja solamente. El otro orificio se llama orificio inguinal profundo y está localizado al lado, a 2 traveses de dedo, al lado de la espina ilíaca anterosuperior, por fuera, ¿ya? Y por ahí protruye la hernia inguinal indirecta, la indirecta, que tiene una forma de salchicha y se divide en 3: punta de hernia cuando está empezando, una protrusión pequeña a nivel del conducto, una hernia inguinal que llena el conducto inguinal y una hernia inguinoescrotal que es la que ya se desliza o se deslizaría hasta el escroto, por este lugar, así, ¿no? Pasa hacia el escroto o la ingle. ¿Ya? ¿De acuerdo entonces? Ya, doctor, gracias, gracias. Sí, doctor, gracias. Esas son preguntas de visita médica también. ¿Ya? Cuando pasemos en la otra diapositiva, de hernias inguinales complicadas, que es más corto, ahí vamos a ver los triángulos de Hessel y Hessel-Bach, que son netamente anatómicos, pero por referencia, ¿ya? Pero también les van a preguntar, ¿ya? Son 2 triángulos que se nombran en la anatomía, que lo vamos a ver cuando veamos hernias complicadas. Bien. Entonces, no se olviden que el orificio profundo está formado por el tendón conjunto hacia arriba, ¿ya? Los vasos epigástricos por fuera y la fascia transversalis por dentro. Y el orificio superficial está formado por el pilar interno y externo de la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor y el ligamento de Coles. ¿Ya? Bien. Seguimos avanzando. Aquí mostramos también, por ejemplo, la hernia, el canal inguinal y la hernia inguinal superficial que está al lado de la espina del pubis y la hernia inguinal profunda aquí en el orificio profundo al lado de la espina ilíaca anterosuperior. Igual acá en el lado izquierdo muestra intestino que sale por el orificio inguinal profundo y llena el conducto inguinal y puede ir hacia el escroto. Y en cambio una hernia directa solamente puede protruir por el orificio inguinal superficial. ¿Ya? Aquí en el hombre muestra que está el cordón espermático, ¿ya? Fíjense, y en mujeres, ¿no? El ligamento redondo. Aquí fíjense, mujeres, ligamento redondo, hombres, cordón espermático. De nuevo, mujeres, ligamento redondo, hombres, cordón espermático. Es el contenido del conducto inguinal. ¿Me dejo entender de nuevo cuál es el contenido de los conductos inguinales en mujeres y hombres? ¿Puede volver a repetir, por favor, doctor? Ya, en las mujeres el conducto inguinal está contenido por el ligamento redondo. ¿Ya? En cambio, en los hombres, el contenido del conducto inguinal está dado por el cordón espermático, que lleva la fertilidad, ¿no es cierto? Si uno secciona Sí, doctor.
ese cordón espermático en los hombres está el conducto deferente y entonces lo vuelve estéril al paciente. Por eso que tenemos mucho cuidado en la manipulación. No así, no así seccionando el ligamento redondo en las mujeres. ¿Ya? ¿Ok? Ok, doctor, ok. Muy bien. Doctor, una pregunta. En el caso de una vasectomía, es el conducto espermático, ¿cierto? Exactamente, el conducto deferente. Ahí, ese conducto deferente. Ay. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero Ok, está ahí, ya, gracias. está dentro del cordón espermático. El cordón espermático es como un conglomerado de cables, ¿no es cierto? Tiene su cobertura y dentro están los cables. Entonces el cordón espermático tiene sus componentes. Dentro de ellos está el cordón espermático, las venas espermáticas, las arterias espermáticas y los vasos pampiniformes. Así, ¿no es? Es sencillo. Dentro del cordón espermático está el conducto deferente, las arterias espermáticas, las venas espermáticas y los vasos pampiniformes. Bien. Entonces, fíjense, aquí ya vamos a ver esquemáticamente, aquí están viendo este esquema, donde, por ejemplo, aquí protruye un saco herniario, ¿no? Este es el conducto, este es la aponeurosis del oblicuo mayor, la piel, ¿no? Que es rosada, el celular subcutáneo que es amarillo, esto blanco es la aponeurosis del oblicuo mayor, que es la pared anterior del conducto inguinal, y este es el conducto inguinal, fíjense, y este es el orificio superficial. Y por ahí a veces sale el saco, ¿no? Por ahí sale el saco herniario. Entonces, para la cirugía hay que aperturar esta aponeurosis blanca y ahí uno abre el conducto inguinal y busca si es una hernia directa o indirecta. En este caso, esta es una hernia indirecta, por ejemplo, porque hay un saco herniario. ¿Ya? Ahora aquí tenemos el canal inguinal también, el cordón espermático, fíjense que va al testículo unido, fíjense. El cordón espermático llega hasta el testículo. ¿Ya? Aquí tenemos el ligamento inguinal superficial y aquí tenemos el ligamento inguinal, el orificio inguinal profundo, perdón. Y aquí tenemos el canal inguinal, ¿no? Canal inguinal. Aquí, en una hernia inguinal, esto dice anatomía normal, y aquí en una hernia inguinal, el intestino hace un loop, ¿no? Loop dice, hace una vuelta, y entonces está provocando una hernia inguinal. Puede estrangularse dependiendo de este anillo. Si esta hernia entra y sale, este anillo se va dilatando. Y cuando ya a veces entra mucho contenido intestinal, ya no puede volver atrás y ahí se puede estrangular o atascar. ¿Ya? Sigamos viendo aquí abajo más de la anatomía. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vemos de arriba abajo tenemos los músculos rectos, este grande, ¿no? El músculo rectos, la línea arcuata, esta de acá, el recto abdominal, que es el músculo recto, la línea alba. Aquí estamos en una región inguinal izquierda, ¿no? La línea alba. Este es el triángulo de Hesselbach, que les digo, mire, triángulo de Hesselbach, ¿ya? Donde tienen como referencia por fuera los vasos epigástricos, grábense bien, por fuera los vasos epigástricos, por dentro el borde externo del recto anterior y por abajo el ligamento inguinal. Entonces, ese es el tendón, el triángulo de Hesselbach, por donde protruyen las hernias directas también. ¿Ya? Más afuera tenemos el conducto inguinal, el orificio profundo del conducto inguinal, fíjense este de aquí, por donde ya ingresan los vasos deferentes, fíjense aquí el ductus deferente, que va por acá e ingresa, y aquí están también los vasos testiculares y genitales que también ingresan por ahí, y fíjense que al ladito están las arterias ilíacas, ¿no? La ilíaca externa con los nervios femorales también, la vena ilíaca externa. Por eso al operar hay que tener mucho cuidado en la palpación, ¿ya? Y el orificio femoral aquí estaría dilatado. Este es el orificio femoral, por ejemplo, donde
donde protruyen las hernias femorales, también que está con negrito. ¿Ya? Las arterias obturadoras aquí, la arteria obturadora aquí abajo, ¿no? Aquí arriba tenemos el tracto iliopúbico, el músculo iliozoas por fuera, la espina ilíaca anterosuperior y la fascia transversalis que va hacia abajo y se une a la espina del pubis que está en este lugar. ¿Ya? Ramo superior del pubis. Y aquí tenemos el tendón conjunto. Este es el tendón conjunto, la unión del oblicuo menor con el músculo transverso. Sínfisis pubiana, el ligamento de Jean-Bernard y el ligamento de Cooper. Aquí está el Cooper en este lugar y el ligamento de Jean-Bernard hacia adentro también uniéndose con el tendón conjunto. ¿Ya? El ligamento de Cooper, fíjense que es de la rama pubiana, está el ligamento bien por encima. Es un ligamento que se utiliza para suturar. Nosotros damos puntos en ese ligamento de Cooper. Ya sea por vía laparoscópica y a veces por vía abierta. ¿Ya? Bien. Doctor, Aquí tenemos... permiso. Sí, adelante. Perdón, hay algunos alumnos que tienen interacción social de traumatología ahora con el Pero doctor esta es una León. clase de cirugía. O sea, y es un horario de cirugía. Entiendo. Está bien, doctor. Lastimosamente es un horario de cirugía. No sé cómo han programado la interacción de traumatología a esta hora. ¿No? Porque era voluntário, doutor. Aí nós outros não sabíamos que ia ser 2 horas de classe hoje. E No, pero nós si es de 3:30 a 5. Ya, está bien. ¿Ya? Aquí tenemos otro esquema donde es un corte sagital. Ahí está el testículo, están las capas del cremáster, ¿no? El peritoneo, el músculo cremastérico, la fascia del oblicuo externo, el recto abdominal, la arteria umbilical, el peritoneo, la arteria epigástrica, el músculo transverso, la túnica vaginales y la piel del escroto, ¿no? Entonces hasta ahí ingresa la hernia a través del conducto inguinal. ¿Ya? Este es otra foto, ¿no? Bueno, más aparenta ser esto un hidrocele, ¿no? No creo que sea una hernia inguinal, no me parece esta imagen de hernia inguinal. ¿Ya? Ahora aquí, bueno, no vamos a hablar todavía de cómo es la hernia laparoscópica, pero aquí se ve, por ejemplo, en una mujer, cómo puede protruir una hernia directa, ¿no? Porque generalmente en las mujeres es una hernia directa, ¿no? Ahora, si hay indirecta, solo llega hasta la región inguinal porque no tienen escroto. Ya la clasificación de las inguinoescrotales es en hombres, de las indirectas. Aquí tenemos otro esquema que puede volverse el tejido protruyente al interior de la pared muscular, se repara el tejido muscular, es cuestión de reparación. Y aquí tenemos otra hernia, esta es mujer, una hernia directa también, ¿no? Paciente más añosa, ¿no? Se ve que es más añosa. ¿Ya? Aquí ya vemos hernias inguinoescrotales, fíjense, con pérdida de domicilio, donde el orificio inguinal totalmente destruido y para volver a la normalidad de este paciente hay que hacer a veces maniobras esta parece bilateral, ¿no? Bilateral. Hay que hacer maniobras de neumoperitoneo, inclusive introducir aire dentro del peritoneo para poder en semanas a meses, hasta 3 meses se coloca el neumoperitoneo de Goñi Moreno, donde ponemos nosotros, insuflamos con un manguito aire dentro de la cavidad, porque si usted coloca todo este contenido
que ha estado fuera de esta cavidad plana, va a aumentar la presión intraabdominal y el paciente va a tener un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Ahora, muchas veces, por ejemplo, en mí, fíjense que hay todo el contenido intestinal se va hacia el intestino e inclusive hasta el apéndice, ¿no? El apéndice, el colon, todo ingresa a la cavidad, ¿ya? Estas son técnicas quirúrgicas que después vamos a tocar. Aquí hay una hernia inguinal, por ejemplo, ¿no? De forma de salchicha que parece indirecta, ¿no? Aquí está el contenido del cordón espermático, lo que le decía que contiene el cordón espermático, contiene el conducto deferente, contiene las arterias espermáticas, el plexo venoso pampiniforme y en la mujer contiene el ligamento redondo. ¿Ya? Dentro de la clasificación hay clasificaciones basadas en relación al saco herniario y el conducto inguinal, con 3 variedades. La intrainguinal, la retroinguinal y la mixta o en pantalón, ¿no? La retroinguinal es la directa y la intrainguinal es la indirecta, ¿ya? Entonces no se olviden, intrainguinal o indirecta, retroinguinal o directa porque es posterior, y la mixta que es en pantalón, o sea, las dos juntas. Y cuando son las dos juntas, hay que reparar tanto la fascia transversalis como el orificio profundo. Dentro de la clasificación anatomoquirúrgica de Barroetevena, 3 puntos débiles capaces de producir una hernia. Tenemos el orificio inguinal profundo, donde protruye la hernia inguinal indirecta, o la intrainguinal o intrafunicular, que es lo mismo. La pared alta del agujero del músculo pectíneo, que es una hernia directa alta, superior o directa propiamente dicha, ¿no? Y la parte baja del agujero muscular pectíneo es una hernia directa inferior. Esta clasificación casi no la utilizamos nosotros, así que es netamente, puramente descriptiva, ¿ya? Más utilizamos esta de acá, la de Corbellini, la intrainguinal o indirecta, la retroinguinal o directa y la mixta en pantalón. La hernia inguinal indirecta haciendo una rememoración y vamos a ver si alguien se acuerda por dónde protruye. A ver, Clevison, ¿está en clases todavía? No sé si estará. Natalia Pérez, a ver. ¿Me escucha Natalia? Natalia Pérez. Doctor, ¿cuál fue su pregunta, por favor? Si se acuerdan por dónde protruye la hernia inguinal indirecta. ¿Al lado de la espina ilíaca o no? Eso, al lado de la espina ilíaca antero superior, ¿no? Natalia Pérez está. A ver. ¿Dónde está Natalia Pérez? Natalia Pérez, a ver, contésteme. Natalia Pérez. Bien, otra que no está en clase. Vamos a hacer captura. Bien. Sigamos entonces. Bien, recordando que la hernia inguinal indirecta está dada por el ingreso al orificio inguinal profundo, ¿no? Al lado de la espina ilíaca antero superior. Muy bien, Shiharu, ya está ubicándose. No es muy difícil ubicarse, ¿no? Eh,
atendiendo un poco a los esquemas, a la memoria, a la anatomía, uno se memoriza y ya puede llegar a dominar la anatomía de la región inguinal. Al principio es un poquito abstracta, pero después ya es más sencillo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico agudo sería de dolor, sensación de tumoración, alteración del tránsito intestinal, signos de irritación peritoneal. El cuadro crónico sería sin dolor, imposibilidad para caminar, paciente acude al médico por estética. Y aquí la técnica quirúrgica que tal vez no le compete a ustedes, pero le puedo comentar. La hernia inguinal más frecuente es la derecha, dice, porque el conducto peritoneo vaginal se oblitera más tardíamente derecho que el izquierdo, y es verdad, la derecha es mucho más frecuente. Y así se encuentra una hernia inguinal izquierda, se opera también la derecha, no así si se encuentra la derecha. Dice, eso es variable, nosotros no vemos si realmente hay una hernia, nosotros operamos, ¿no? Y las técnicas, fíjense que hay muchas técnicas, Bassini, la Schuldeis, la McVeigh, la Madden, la Estopa, la Gilberto, la Popstenki, la Mugnay Aguilar, ¿ya? Pero la que más utilizamos actualmente es la Lichtenstein, donde utiliza malla y no deja tensión y no hay necrosis. Entonces la hernia de Lichtenstein, la técnica consiste en que uno tiene que colocar una malla apoyada en la fascia transversal y cubriendo el orificio profundo por donde sale el cordón espermático y la une por abajo al ligamento inguinal, por arriba al tendón conjunto y en la parte interna a la espina del pubis. Y por atrás se une las dos mallas, las dos patitas de la malla. Y luego se cierra como si no hubiera pasado nada. Se cierra la aponeurosis de la pared anterior del oblicuo mayor y el sello celular subcutáneo y la piel. Esa es la cirugía abierta. La cirugía por laparoscopía, vamos a ir más arriba, volver a la parte de arriba. Creo que está aquí la laparoscopía. No sé si aquí más o menos vamos a buscar. Este es de cirugía de apéndice, de vesícula. Aquí está la técnica de la hernia. Esta es la posición de los trócares, ¿no? Yo igual opero la técnica TAP, que es intraabdominal, pero también hay la técnica TEP, que es extraperitoneal. La técnica TAP es intraperitoneal, se coloca estos tres trócares así, ombligo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y se opera la hernia derecha, por ejemplo, aquí. Lo que se hace es abrir un ojal en la región inguinal, desde la espina del pubis hasta la espina ilíaca anterior superior, y ese ojal, esa línea se la vuelve un flap, como una hoja, se la baja hacia abajo y todo es avascular. Solamente separar hasta abajo y uno ya logra identificar la pared posterior del conducto inguinal y ahí uno ve si es indirecta hay un saco y ese saco lo puede resecar o si no le puede dar un punto unido al Cooper y así se soluciona la hernia indirecta y ahí se introduce una malla por este orificio central, por el trócar más grande y más o menos mide unos 10 por 10 centímetros y se la pega a la pared posterior, así se la coloca. Yo normalmente no doy ningún punto, pero hay otros que hacen un punto de fijación y luego cierro con hilo el flap de peritoneo que abrí, ¿no? Entonces así más o menos, fíjense aquí. Ya se coloca la malla y se coloca el flap, se lo sutura. ¿Ya? Bien, entonces esa es la clase de hernia inguinal. Si tienen alguna pregunta para pasar al siguiente tema. Bastante interesante. Vamos a poder repasar el día viernes o mañana si tenemos alguna clase. Hernia inguinal complicada y vamos a poder repasar un poquito los conceptos para que ustedes lo fijen mejor. ¿Ya? Si tienen alguna duda, un ratito. Doctor, la más común es la derecha. Sí, por la literatura, ¿no? Es la más común. Nosotros vemos también la más derecha comúnmente, pero
Sería cuestión de prevalencia, digamos, ¿no? De hacer un estudio. La verdad que me llamó la atención esto y vamos a hacer un estudio de prevalencia de hernia más frecuente, en qué lado es acá en el hospital. Me han ideado un estudio de investigación. Doutor, qual é a diferença da indirecta para la directa? Muy buena pregunta para poder repasar. ¿Quién pregunta? Clara, doutor. ¿Quién? Lara, ya. Sí. La diferencia es por dónde protruye, ¿no? La indirecta protruye por el orificio profundo y la directa por el orificio superficial. Doctor, buenas tardes. Lara, buenas tardes. Quiero que me entienda, Lara. ¿Está bien? ¿Lara entendió? Sí, doutor, estou anotando. Eso. La indirecta protruye por el orificio profundo que está al lado de la espina ilíaca anterior superior y la directa protruye por el orificio superficial, por la fascia transversal. Muy bien. ¿El otra pregunta? La más común es la indirecta, ¿no, doctor? La más común es la indirecta, exactamente. La fascia transversal parece que resiste más, ¿no? Resiste más la fascia transversal. Porque en Brasil, en Bolivia, los que más tienen casos de hernia indirecta. Indirecta, sí. Pero generalmente los ancianos ya tienen mixta, ¿no? Hay que revisar siempre la pared posterior. Los ancianos generalmente vienen con la en pantalón, ¿no? La mixta. Yo le voy a pasar de aquí a poquito. Tengo toda una secuencia de fotos de una cirugía de hernia operada. Ya les voy a pasar para que entiendan bien. Creo que algunos de los alumnos han ingresado conmigo, ¿no? Este año a operar una hernia. A ver, ¿se acuerdan? Cuando al principio de año, creo que sí, ¿no? Creo que sí entraron. Se van a acordar seguramente. Bien. Doctor, en la mujer se presenta más umbilical, ¿no? Sí, umbilical porque los embarazos, ¿no? Sí. La gravidez. Y en la mujer es más frecuente la hernia inguinal directa, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. En hombre la indirecta y en la mujer directa. La directa y en la mujer la directa, sí. Muy bien, pasamos entonces a la otra clase. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta, última Sí. pregunta, doctor. En la opción de la hernia en pantalón, ¿cuándo se da? Cuando hay debilidad en los dos orificios. Tanto el orificio Eso es muy poco. superficial Eso es como muy el poco orificio profundo, frecuente, cuando hay doctor, ¿no? debilidad tanto de la fascia transversalis como del orificio profundo. Ahí se presenta la hernia en pantalón. Los dos lugares están afectados. Hay una dilatación del orificio profundo y hay una debilidad de la fascia transversal. Y ahí se da la hernia indirecta y la hernia directa. Ya, doctor, gracias. A ver. Esperen un ratito aquí. No sé si este será el archivo. Está abriendo ahorita. Vamos a ver aquí No sé si está el archivo aquí. Esperen un momento. Vamos a salir. Lo voy a ver si está el archivo ya. Denme un segundito. Vamos a buscar.
Doutor saiu, foi. No, estoy aquí. Creo- Estoy aquí. Tiene que actualizar la Estoy aplicación, buscando. doctor. Esa aplicación Sí, no, está estoy buscando caducada. Actualícela. estoy buscando el archivo. Está creo que aquí ya para compartir. Vamos a ver si es que está abierto. Ahora mira mi pantalla, ¿no es cierto? Doutor, Sí, que sí. Pero está en la llamada. Ya, ok. Ahora miran eso, sí, doutor, ahora sí. apendicitis. Sí. Sí, doctor. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Ok. Me imagino que ustedes han pasado tal vez ya el año pasado, creo que no sé si está en su programa, pero de todas maneras vamos a repasar apendicitis ya que es en realidad la patología más frecuente que uno se encuentra en las emergencias. Y tanto dolor abdominal también, lo primero que hay que descartar es una apendicitis aguda, ¿ya? Entonces la anatomía y función del apéndice es visible por primera vez en la 8ª semana de desarrollo. El tejido linfoide aparece por primera vez en el apéndice 2 semanas después del nacimiento. En la pubertad hay aumento del tejido linfoide. La longitud del apéndice puede variar de 1 centímetro a más de 30. La medida más común es de 6 a 9 centímetros de largo. ¿Ya? Las capas del apéndice son la serosa, la muscular, la submucosa, la muscular y la submucosa, ¿no? Entonces la serosa, que está por fuera, ¿ya? La serosa, que está por fuera, aquí dice serosa, ¿ya? Luego, la otra capa es la muscular, esta que está debajo de la serosa, ¿ya? Luego viene la submucosa, y luego viene la mucosa, la que está cerca de la luz. Entonces, esas son las 4 paredes del apéndice, ¿ya? La posición de apéndice puede ser retrocecal, puede ser pélvica, puede ser subcecal, puede ser preileal o pericólica derecha. Entonces, fíjense, la posición del apéndice, aquí está el apéndice, se localiza bien a la terminación de las tenias, ¿no? Los que han ingresado conmigo a cirugía, que ya han visto alguna vez apendicectomía, entonces les muestro siempre las tenias, ¿no? Del colon, y en la terminación de las tenias del colon está el apéndice, ¿ya? Y ahí ya vienen las diferentes localizaciones del apéndice. Tenemos la pélvica, ¿no? Que está en el 32%, la retrocecal, que está en el 64%. Ahí nosotros tenemos una variación porque, por ejemplo, hemos hecho trabajo de investigación y en lo que vemos normalmente, para nosotros la más frecuente es la localización pélvica o descendente posterinterna, no así la retrocecal, ¿no? Pero aquí en la literatura y también en los libros está con que es más frecuente la retrocecal en el 64% y la pélvica en el 32%. La preileal en un 1%, la pogileal en un 0,4% y la subcecal en un 2%. ¿Ya? Las tres tenias del colon convergen en la unión del ciego con el apéndice y suelen ser una referencia anatómica útil para identificarlo. Muchas veces cuando es retrocecal y uno ve el apéndice, tiene que ir a la tenia donde termina y ahí tiene que buscar el apéndice. Si está posterior, uno tiene que volcar el ciego, deslizar el ciego hacia adentro
para poder buscarlo, o hacia arriba para poder buscar el apéndice, ¿no? Es un órgano inmunitario que participa de forma activa en la secreción de inmunoglobulina, ¿ya? Voy a apagar un ratito acá mi otra computadora, porque si no vamos a... Y la irrigación está por la arteria pendicular, que es rama de la arteria cecal posterior y de la arteria iliocólica también. ¿Ya? Esta es la arteria pendicular, fíjense, ¿no? La arteria pendicular, que es rama de la iliocólica y de la mesentérica superior, ¿no? Y es una irrigación terminal. Por eso es que el apéndice se perfora más fácilmente en su punta. Fíjense hasta dónde llega la irrigación, ¿no? No así, generalmente se perfora en su base. Se perfora generalmente en la punta, ¿ya? El drenaje venoso son venas satélites tributarias y mesentéricas superiores. Vasos linfáticos se dirigen a los nódulos linfáticos, ileocólicos directamente. La inervación está dada por el plexo solar y el plexo mesentérico. La incidencia, la tasa de apendicectomía es 12% en varones y 25% en mujeres. La tasa de apendicectomía por apendicitis permanece constante, 10 por cada 10.000 pacientes al año. Nosotros tenemos acá en el hospital generalmente 2 a 3 pacientes por semana en el Roberto Galindo. Cuando yo operaba en la Caja Nacional de Santa Cruz en ese entonces, que éramos en Santa Cruz casi 2 millones de habitantes, porque ahora creo que es 4 millones o 3 millones, teníamos alrededor de 350, 370 apendicectomías por año, ¿no? Eso más o menos daba casi una por día, ¿no? Aproximadamente, 7 por semana. Entonces aquí tenemos dos generalmente por semana en COVID, ¿ya? La apendicitis se observa con mayor frecuencia en sujetos de la segunda a cuarta década de la vida, edad promedio de 31.3 años, y esto es más frecuente, ustedes saben, en pacientes de 20 a 30 años, ¿no? Una edad mediana de 22 años. Ligero predominio en hombres que en mujeres, la tasa de diagnóstico erróneo de apendicitis es aún constante, 15.3%, al igual que la ruptura pendicular. Eso de la tasa de errónea, eso es, a veces sigue pasando, que ahí puede haber apendicectomías en blanco, pero normalmente la mayor experiencia de los cirujanos hace con que eso disminuya, ¿ya? De ingresar a una apendicectomía en blanco, porque pones todo tu conocimiento para hacer un buen diagnóstico. La etiología y patogenia, el factor predominante de apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular por fecalitos. Nosotros acá hemos determinado en el hospital de que generalmente la hiperplasia folicular es más frecuente que los fecalitos, ¿no? No hemos encontrado muchos fecalitos en nuestras apéndices inflamadas. En la literatura dice que por fecalito. Menos frecuente hipertrofia testiculo-linfoide, impacto de varios, tumores, semillas de verduras y frutas, parásitos intestinales. La etiología y patogenia, la capacidad luminal del apéndice normal es solo 0.1 ml y una secreción de 0.5 ml la eleva hasta 60 centímetros de agua. Imagínense, o sea, ya la inflama, ¿no? Normalmente 0.1 ml la capacidad del apéndice. Eso, si ustedes ven en una jeringa de insulina que tiene 1 ml, sería 0.1 ml. Y ya llegando a 0.5 ml, o sea, la mitad de 1 ml, 10 gotas, ¿no? Porque 1 ml es igual a 20 gotas, ya le elevaría hasta 60 centímetros de agua. La obstrucción proximal de la luz del apéndice y la continuación de la secreción normal por la mucosa apendicular dan lugar a una rápida distensión. El estímulo de las terminaciones nerviosas viscerales aferentes provocará un dolor vago, sordo y difuso en el abdomen medio y epigastrio bajo. Además suele causar náuseas, vómitos, reflejos, ¿no? Dentro de la etiología y patogenia continúa la secreción mucosa, hay una rápida multiplicación bacteriana, el aumento de la presión del órgano excede la presión venosa, se ocluyen los capilares y las vénulas, pero se mantiene el flujo arteriolar, que es el último que se deteriora, y dando lugar a ingurgitación y congestión vascular. El proceso inflamatorio, que incluye la serosa de apéndice
y el peritoneo parietal de la región causa el cambio característico del dolor hacia el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces, el proceso inflamatorio que incluye ya la serosa del apéndice y el peritoneo parietal de la región causa el cambio característico que dicen los pacientes. Me dolió, doctor, aquí en la boca del estómago, pero de pronto se me bajó el dolor hacia fosa ilíaca derecha, ¿ya? Entonces, fíjense, dentro de la etiología patogenia tenemos un flujograma de obstrucción de luz apendicular, aumento de presión intraluminal, obstrucción linfática y venosa, isquemia de mucosa apendicular, infección bacteriana y perforación. La distensión progresiva afecta primero el retorno venoso, siempre, y luego el flujo de entrada arteriolar. Se desarrollan infartos elipsoidales en el borde antimesentérico. Y esta secuencia no es inevitable y algunos episodios de apendicitis aguda remiten su apariencia de manera espontánea. O sea que a veces regreden, ¿no? Regreden el cuadro, remite el cuadro y no habrá el cuadro final de apendicitis aguda. Eso sucede. Aquí tenemos una parte esquemática, una foto esquemática. Está el ciego, está el mesoapéndice, la arteria apendicular, el íleon, y tenemos ahí la fase de la obstrucción, la inflamación y la perforación. Fíjense, tenemos la mucosa, la submucosa, los nódulos linfoides, la muscular, la serosa. Tenemos una reacción inflamatoria y ahí hay una hiperplasia linfoide, el moco aumenta, el fecalito también produce obstrucción, aumenta la presión intraabdominal. El flujo sanguíneo disminuye, hay una necrosis, hay una proliferación bacteriana, hay un edema y ¡pum!, hay una perforación, ¿ya? La bacteriología de la apendicitis aguda, los microorganismos más comunes se encuentran en pacientes de apendicitis aguda. Tenemos entre los aerobios y facultativos, tenemos la Escherichia coli, gran negativa, Pseudomonas aeruginosa, especies de Klebsiella. Entre los cocos gram positivos tenemos los Streptococcus anginosus, las especies de Streptococcus, las especies de Enterococcus. Entre los anaerobios tenemos los bacilos gram negativos, tenemos los Bacteroides fragilis, especie de bacteroides, fusobacterias, cocos gram positivos, los Streptococcus y los gram negativos Clostridium. Esos son los anaerobios. ¿Se acuerdan que en la clase de vesícula les pregunté los gérmenes anaerobios, ¿no ven? Para dar metronidazol y clindamicina, ¿se acuerdan en la jornada? Ya van a ver en la clase de nuevo, en la clase que vamos a repetir, ¿no? Porque ya les dimos colecistitis. Este es el bacteroide fragilis, el más frecuente anaerobio. Entonces, 80% puede haber Escherichia coli, 70% bacteroide fragilis, 40% pseudomonas. Por eso que normalmente siempre en una apendicitis perforada se conjuga el tridente antibiótico gram positivo, gram negativo y anaerobio. Cefalosporina de tercera generación o ciprofloxacino con gentamicina y con metronidazol o clindamicina. Bien. Las manifestaciones clínicas empieza con dolor en epigastrio o área umbilical moderadamente intenso y constante después de un periodo de 1 a 12 horas, por lo general 4 a 6 horas, localiza el dolor en el cuadrante inferior derecho. Entonces el dolor es típico en el 55% de los casos, postulados de Philip Torek en 1950 en Estados Unidos, y está la cronología de Murphy, ¿no? ¿Dónde comenzó el dolor? En epigastrio. ¿Dónde le duele ahora? En fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces fíjense, Torek ya en 1950 había descrito la cronología de Murphy. Y eso se da por la fisiopatología del dolor apendicular, que maneja el plexo solar, por la serosa visceral. Primero hay eferencia somática, ¿no? Luego viene la eferencia somática, y cuando ya el dolor la inflamación alcanza la serosa parietal, se va al plexo solar y produce un dolor referido hacia fosa ilíaca derecha, ¿no? Las manifestaciones clínicas, tenemos la anorexia, tenemos el vómito, la diarrea, el estreñimiento y la fiebre. ¿Ya? Muchas veces, y atención a esto alumnos, cuando el paciente empieza el cuadro y le dice primero vomité, generalmente no es una apendicitis aguda. Generalmente. Puede ser que sí, pero puede ser que no, pero generalmente siempre empieza con dolor. Si el paciente le dice primero vomité, puede ser normalmente una gastroenteritis o gastroenterocolitis porque se asocia con deposiciones líquidas, ¿no? Ahora, dentro de la cronología de Murphy, aquí la tenemos, la famosa cronología de Murphy, y grábense, los
los 6 pasos de la cronología de Murphy. El primero, y grábense y anótense, el primero es dolor en epigastrio o mesogastrio. ¿Ya? El primero, dolor en epigastrio o mesogastrio. Luego en la cronología de Murphy aparece el vómito. Luego, tercero, aparece la fiebre. Luego, cuarto, ya aparece la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha luego de 4 a 6 horas. Quinto, viene la leucocitosis en el laboratorio. Y sexto, está el Bloomberg positivo o dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. Entonces, esa es la cronología de Murphy. Dentro de los signos tenemos, depende sobre todo de la posición anatómica del apéndice. Inflamado, podemos tener también taquicardia, podemos tener la posición fetal o supina, el dolor en punto de McBurney, hiperestesia cutánea o resistencia muscular. El punto de McBurney está dado así. Usted traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y la unión divide esa línea en 3 tercios, el tercio interno, el tercio medio y el tercio externo, y el punto de McBurney está en la unión del tercio medio con el tercio externo, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que buscar el dolor a la descompresión, o punto de McBurney, aquí está, McBurney, ¿no? Según la localización del apéndice, el retrocecal, ¿no? Que está atrás, retrocecal, ¿ya? Hay retrocecal, hay paracecal, ¿no? Hay subcecal, hay pélvico, hay subileal, hay postileal, preileal o anterior, las varias posiciones del apéndice. El retrocecal, el dolor generalmente es la región, no, dolor a nivel lumbar, en la fosa renal derecha. Cuando es retroileal, el dolor será generalmente testicular. Cuando está cerca el sigmoides, habrá diarrea por inflamación o irritación de la víscera. Cuando es pélvico, el dolor será suprapúbico y dentro del recto, a la presión en el peritoneo del fondo del saco de Douglas. Cuando es cerca de la vejiga, habrá polaquiuridisuria y la clínica típica generalmente se da en el 50 al 60% de los casos. Eso está descrito en la literatura. Nosotros manejamos más o menos que 2/3 de los pacientes y más o menos aproximado al 70%, al 65% de los pacientes tienen una clínica típica de apendicitis aguda, con cronología de Murphy. El resto, el 1/3 de los pacientes tienen una clínica atípica. Los signos apendiculares, tenemos el signo del rebote o Bloomberg, que es la compresión de la fosa ilíaca derecha, se suelta y si duele es indicativo de presencia de apendicitis. Entonces ahí está el signo de rebote o Bloomberg. El signo de Robson, que es la palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda, puede producir dolor en el lado opuesto y dicha presión genera desplazamiento del gas en el marco colónico en forma retrógrada que al llegar al ciego produce un dolor en fosa ilíaca derecha por aumento de la presión. El signo del psoas, el paciente acostado en decúbito supino, mientras que el examinador lentamente flexiona el muslo derecho haciendo que el psoas se contraiga y produce dolor, ¿ya? El signo del obturador es la flexión y rotación de la cadera hacia la línea media del cuerpo, mientras el paciente se mantiene acostado boca arriba o posición supina, y es positivo cuando existe la presencia de dolor e indica contacto del apéndice inflamado con el músculo obturador. El signo de Martinio, presencia de dolor al tacto rectal cuando se flexiona el dedo, es el signo más fidedigno de apendicitis aguda, pero es al tacto rectal, generalmente no lo hacemos, ¿ya? Generalmente son estos 4 signos que utilizamos para poder detectar una apendicitis aguda, ¿ya? El diagnóstico de apendicitis aguda es clínico, siempre es clínico, pero siempre pedimos laboratorio, y en los laboratorios que pensamos encontrar, corroborar nuestra clínica con leucocitos aumentados, siempre hablar una leucocitosis, y como hay apendicitis atípica en 1/3 de los pacientes, no habrá leucocitosis. Habrá aumento de neutrófilos, puede haber bastonados en apendicitis ya más avanzadas, la proteína C reactiva estará aumentada y el análisis de orina suele ser normal. Doctor, ¿Sí? una Adelante. pregunta sobre ese. Ya, buenas tardes, doctor.
Sobre el signo de Martinio que estabas hablando, que es el tacto anal, ¿no? Ver, este hectare. Ya, porque hay otras maniobras, otras formas de hacer. Entonces, ¿y qué indicación sería para hacer esta maniobra, digamos, este tacto? Sí, normalmente no lo recomiendo. No lo recomiendo. No lo hago normalmente yo. No lo recomiendo y no lo recomendaría tampoco. Porque Ya, porque hay un montón de otras formas y con los otros ¿por qué signos, sería esto? inclusive yo no hago ni el obturador, ni el psoas, ni el SROP, ¿no? Porque ya tenemos mucha experiencia, digamos, ¿no? En palpar abdómenes. Entonces, más de 1000 abdómenes palpados, o sea, los cirujanos tenemos mucha experiencia y para llegar a un diagnóstico y descartar. Pero ese signo no lo he hecho nunca, es netamente semiológico. Ahora, en las mujeres, por ejemplo, en las mujeres a veces hay más duda diagnóstica, ¿ya? Hay más duda diagnóstica, porque ese signo puede hacerse mujer y hombre, tacto rectal. En las mujeres se hace la palpación bimanual, ¿no? El tacto vaginal y el tacto y la compresión con la mano izquierda a nivel de hipogastrio, provocando dolor. Y si usted, por ejemplo, palpa el fondo de saco de Douglas al lado derecho y toca y también palpa el hipogastrio, puede provocar dolor Un dolor fuerte. y ser un indicio más de su anamnesis para que a usted le confirme de que sea una apendicitis aguda, porque muchas veces en la mujer es más difícil diagnosticar. Usted tiene que descartar apendicitis, quiste de ovario torcido, embarazo ectópico, infección urinaria, linfadenitis mesentérica, etcétera, etcétera. ¿No? Flujo vaginal, enfermedad inflamatoria pélvica, salpingitis, oforitis, etcétera, etcétera. ¿No? Ya. Muy bien. Ya, está bien. ¿Alguna duda también de alguien? Está muy interesante la clase. Voy a tomar un poco de líquido. Doctor, yo tengo una pregunta. Es que estaba mirando en caso que existe confusión diagnóstica, por ejemplo, error diagnóstico, lo llevan a cirugía, llaman a una paciente y dicen que es apendicitis, ¿no? Y hay que operar. Ahí se encuentran con un embarazo ectópico. En este caso, miré que se lo sacan nomás al apéndice, pero quería saber en esa parte, ¿se le pide permiso al pariente o nomás se lo saca directo? ¿Se lo puede sacar ya que una vez está abierto? Sí, se debe pedir, ¿no? Se debe pedir al familiar, bueno, autorización de que una apendicectomía incidental, ¿no? Y de que han encontrado embarazo ectópico, pero a veces, obviamente, usted tiene que tener la prueba de embarazo positiva para tener un embarazo ectópico. O sea, sí o sí, la prueba de embarazo se pide en las mujeres, entonces estaría positiva. Y usted entraría con más o menos con un diagnóstico presuntivo. Es muy difícil que se pase por alto un embarazo ectópico. Gracias, doctor. Doctor, entonces sería parte del protocolo, entonces, en caso de las mujeres, pedirle una prueba de embarazo antes de confirmar una apendicitis. Así es. Protocolo siempre en las mujeres, ¿no? En las emergencias se le solicita, se le pide lo que se le pregunta, ¿no? Su última menstruación, y ante duda diagnóstica se procede a pedir siempre su test de embarazo. ¿Ya? Ok, doctor. Dentro de los estudios de imágenes, como ya les había dicho, el laboratorio corrobora también, pero el diagnóstico es clínico. El estudio de imágenes está la radiografía abdominal, la ecografía abdominal, la tomografía, la resonancia, la laparoscopía. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, aquí hay un examen físico, escalas de valoración clínica. Si está todo como acorde a que sea una apendicitis, se va a cirugía. Si es dudoso, ya aplicamos el ultrasonido, podemos aplicar una tomografía computarizada, y a la tomografía obviamente nos va a dar de que un apéndice, si está más engrosado de 6 milímetros, corresponde a una apendicitis y nos vamos a cirugía. Si está dudoso, vamos a observación, y si no, descartamos.
Y el ultrasonido también, si la pared está más gruesa, mayor a 6 milímetros, procedemos a cirugía. Ya la radiografía abdominal tiene signos de apendicitis aguda. Aquí tenemos, por ejemplo, la radiografía. ¿Cuáles serían los hallazgos? Un patrón anormal de gas intestinal, ¿no? Podemos tener aquí un asa centinela, por ejemplo, aquí cerca, porque ya saben que ustedes la ley de Stokes, ¿no? Toda víscera adyacente, toda víscera inflamada, toda víscera adyacente a una, todo músculo adyacente a una víscera inflamada, todo músculo liso se paraliza y todo músculo estriado adyacente a una víscera inflamada se contrae. Esa es la ley de Stokes, ¿no es cierto? Entonces, esta víscera, que el asa intestinal se paralizará y por eso se da el íleo y el asa centinela. Ahí ustedes ven un íleo, ¿no? Ahí, cerca de la fosa ilíaca derecha, paralizado. Entonces es un hallazgo. El borramiento del borde del músculo psoas derecho también sería otro hallazgo, ¿no? No veríamos el músculo psoas. Aquí, por ejemplo, vemos el izquierdo, está aquí, ¿ya? Pero no vemos el derecho. Aquí vamos a ver si vemos el izquierdo, aquí vemos el izquierdo tampoco, pero no vemos el derecho, hay un íleo grande en esta parte. Luego, ver el apendicolito con densidad de calcio, aquí lo vemos, no en toda la radiografía lo podemos ver, pero aquí sí podemos ver. Y la carga fecal en el ciego también puede ser otro hallazgo. Nosotros aumentamos dos le aumentaría y pueden anotarse y pueden ver en la grabación también. Le aumentamos la visualización del apéndice en una radiografía, puede darse, y le aumentamos el borramiento de las líneas peritoneales laterales, que aquí no se ven. Aquí, por ejemplo, están borradas aquí en la radiografía un poquito más por fuera. Las paredes del peritoneo estarían borradas también por la inflamación. ¿Ya? Bien. Ahora vemos la ecografía. Aquí fácilmente vemos la ecografía. Los hallazgos: diámetro transverso mayor a 6 milímetros del apéndice, apéndice no compresible, cambios inflamatorios de la grasa circundante, aumento de la vascularización, apendicolitos también, signo de perforación y engrosamiento de la pared. Entonces ustedes ven acá, engrosamiento de la pared, el signo del ojo, ¿no? Signo del ojo. Aquí el apendicolito se ve también. Y aquí el apendicolito se ve también, ¿no? En la TAC de abdomen ya es más fidedigna. Tenemos el aumento del diámetro también mayor a 6 milímetros, engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro, edema submucoso, estratificación que configura el signo de Target de la diana, apendicolito, alteración de la densidad de la grasa, signo de perforación, edonmegalia regional y signo de la punta de flecha. Entonces, normalmente en la tomografía el que informa es el imagenólogo, pero el cirujano también tiene que saber interpretar, ¿no? Porque muchas veces no hay imagenólogo y entonces le van a mandar la tomografía sin interpretación, y usted tiene que ir a ver las imágenes y decidir rápidamente si va a ingresar. Hay lugares, por ejemplo, nosotros acá estamos acostumbrados a la clínica, ¿no? La ecografía, la radiografía rara vez la pedimos, los residentes la piden digamos, para poder hacer estudio y corroborar sus diagnósticos. La ecografía también rara vez la pedimos, ¿no? Pero porque mucho depende del operador dependiente. La tomografía no la solicitamos solamente en casos, digamos, tal vez muy dudosos, ¿ya? Pero en otros lados, digamos, donde en centros de referencia, Sao Paulo o Estados Unidos, directamente el paciente ya va a tomografía, y porque hay muchos pacientes, mucho triaje, y vienen con el diagnóstico de apendicitis y ya se lo programa, ¿no? Entonces es como que está dentro del protocolo. La resonancia magnética no tenemos acá, pero en otros lugares tienen, pero tal vez rara vez se utiliza. Aumento del diámetro transverso igual o mayor a 7 milímetros, paredes engrosadas, signos de edema y compromiso inflamatorio de la grasa subyacente. Aquí tenemos la laparoscopía, ya ante mucha duda, digamos, puede servir como maniobra diagnóstica y terapéutica en sujetos con dolor agudo del abdomen y posible apendicitis aguda. ¿Ya? Entonces la laparoscopía, ya ante mucha duda diagnóstica, entraríamos como una laparoscopía exploratoria. Pero cuando hay laparoscopía, en muchos servicios hay laparoscopía de emergencia, entonces se opera directamente por laparoscopía. Aquí hay una escala que es la escala de Alvarado para el diagnóstico de apendicitis, donde manifiestan síntomas, signos y valores de laboratorio y le dan un valor. Por ejemplo, tenemos los síntomas: migración del dolor le da 1 punto, anorexia le da 1 punto, náusea y vómitos 1 punto,
Entre los signos de hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho le da 2 puntos, rebote 1 punto, temperatura elevada 1 punto, y los laboratorios le da leucocitosis 2 puntos, y cambio a la izquierda en la cuenta leucocítica le da 1 punto. Entonces, total de puntos 10. Mientras más aumentada a 10, más probabilidad de que pueda ser una apendicitis aguda. El tratamiento, hay apendicectomías abiertas, laparoscópicas, transluminal por orificio natural, ya sea por la vagina o por el estómago, en algunos centros muy avanzados, antibióticos como tratamiento definitivo y apendicectomías de intervalo. Los antibióticos, aquí siempre utilizamos preoperatorios, la cefazolina o el metronidazol también se utiliza, pero ya postoperatorio, dependiendo del hallazgo del apéndice, y vamos a regresar a esta imagen del apéndice. El hallazgo del apéndice, por ejemplo, tenemos 4 fases anatomopatológicas. La catarral, que es un apéndice apenas inflamado, así como este. La flegmonosa, que generalmente ya se da con 24 horas de evolución, donde se suma fibrina y cambios de coloración a este apéndice. La gangrenada, donde ya se suma a las 2 anteriores, aumento de volumen, presencia de fibrina, cambios de coloración, se le gangrena una parte del apéndice, generalmente el vértice. Y ya la perforativa es cuando se ha perforado. Son las 4 fases anatomopatológicas. Dependiendo de eso, en todas las fases se utiliza antibióticos preoperatorios, ¿no? Pero en las fases catarral y flegmonosa no se utilizan antibióticos postoperatorios y se puede dar de alta el primer día postoperatorio. En la fase gangrenada se utilizan 3 días de antibióticos postoperatorios y se les da de alta a los pacientes. Y en la perforada se utilizan 5 a 7 días de antibióticos con drenaje y se le da de alta a los pacientes. Esta es la apendicectomía abierta. Tenemos la técnica, la incisión de McBurney o de Roque-Davis transversal. Yo utilizo generalmente la Roque-Davis, ustedes la ven aquí. La Roque-Davis, ¿ya? Roque-Davis transversal. La McBurney es la longitudinal. La modificada de McBurney, o también se llama Lange o Langer por la línea de incisión, que es un poquito más transversal. La de extensión de Rutherford o de Morrison va para afuera y la extensión de Weir va para adentro, muchas veces cuando se necesita extender, ¿ya? Y el apéndice fácilmente se hace este meso que ustedes lo ven acá, el meso que ustedes ven aquí en esta foto. A nivel de la base, ustedes ven aquí la base. Este meso se introduce una pinza y por la pinza se introduce un hilo. El hilo se lo vuelca alrededor del meso, se lo anuda y de esa forma se anuda la base. Y ya procedemos con otro hilo a ligar la base y a seccionar por encima de él con un bisturí con yodo. Y esa es la apendicectomía. Es lo que se muestra en esta imagen de aquí. Y en estas subsiguientes imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, así se hace la sección con los hilos. ¿Ya? Ahora, cuando se encuentra perforación o gangrena en adultos, debe dejarse abierto la piel y tejido subcutáneo. Eso ha ido cambiando también, ya se cierra generalmente y se hace una curaciones diaria. Y cuando no se encuentra apéndice, es necesario llevar a cabo una búsqueda metódica para el diagnóstico alternativo. ¿Ya? La apendicectomía laparoscópica también tiene la misma casi configuración que la apendicectomía, perdón, que la hernioplastia laparoscópica, pero yo la técnica que utilizo es un trocar en el ombligo, un trocar en la fosa ilíaca izquierda y un trocar suprapúbico, ¿ya? Y se hacen las mismas maniobras que se hacen mediante la apendicectomía típica. La endoscópica por orificio natural, que no ha progresado, pero en algunos centros avanzados que tienen endoscopio de 4 canales, hacen transvaginal o transumbilical por un solo endoscopio, fíjense, de 4 canales. Y aquí está, mire, un endoscopio con muchas pinzas y pueden hacer una apendicectomía. Aquí están, 4 canales tiene el endoscopio. ¿Ya? Y los antibióticos como tratamiento definitivo, ya les comentamos que los antibióticos preoperatorios que se utilizan como profilaxis, tenemos la cefazolina y tenemos
el metronidazol y postoperatorio la triada siempre, ¿no? Gram positivo, gram negativo anaerobio, ceftriaxona o cefotaxima, gentamicina o amicacina y metronidazol o clindamicina. Ahora, la apendicectomía de intervalo, fíjense que dice que la apendicitis que se acompaña a una masa palpable o comprobada por medio radiológico, ya sea un absceso o flemón, se hace un tratamiento conservador con una apendicectomía de intervalo 6 a 10 semanas después. Esta técnica suele ser muy útil y proporciona tasa de mortalidad mucho más baja que la apendicectomía inmediata. Gastos adicionales y hospitalizaciones más prolongadas, 8 a 13 contra 3 a 5 días, y la tasa de fracaso de 9 a 15% con necesidad de intervención quirúrgica de 3 a 5 días después de presentarse el cuadro. Hay una entidad que se llama el plastrón apendicular, que justamente yo les estaba preguntando a mis alumnos en la visita anterior. El plastrón apendicular es cuando el apéndice está complicado. Ya el concepto de plastrón apendicular dice, el plastrón apendicular es un conglomerado de epíplon y asas intestinales que bloquean un apéndice complicado. ¿Y cuáles son los apéndices complicados? Los apéndices complicados son los gangrenados y los perforados. Y los apéndices no complicados son los apéndices flegmonosos y catarral. Y entonces el plastrón se da por la palpación de una tumoración en fosa ilíaca derecha. Si usted no palpa una tumoración en fosa ilíaca derecha, no es un plastrón. Entonces, ¿qué se hace? En el plastrón no complicado, que es aquel paciente que no tiene a la ecografía líquido libre dentro del plastrón, diagnosticado como absceso dentro del plastrón, no se lo opera inmediatamente, se le hace un tratamiento de 3 días con los antibióticos, y si el paciente mejora, disminuye la leucocitosis, disminuye la fiebre, disminuye el dolor, disminuye la tumoración, puede ser que ese paciente no se opere en un futuro y el apéndice sea disgregado y se absorbe solo. Pero si el paciente no mejora a los 3 días, hay que intervenir. ¿Ya? Entonces eso que quede como la parte del plastrón. Dentro del diagnóstico diferencial, ustedes ya han visto que hay que ver gastroenteritis aguda, estreñimiento, infecciones geniturinarias, adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, peritonitis primaria, intususcepción, tuberculosis peritoneales, tumoraciones, colecistitis, litiasis ureteral. En el sexo femenino puede haber enfermedades inflamatorias pélvicas, embarazo ectópico, quiste torcido de ovario, ruptura de folículo de Graf, endometritis y perforación uterina. ¿Ya? Dentro de las complicaciones puede haber perforación, ya hemos visto peritonitis, flemón apendicular, obstrucción intestinal, infección de la herida, piliflebitis o piema portal. Ya han visto la peritonitis, entonces saben que la complicación de una apendicitis perforada es la peritonitis, y ya hemos llevado nosotros peritonitis. El pronóstico, los principales factores de la mortalidad son la posible rotura ante el tratamiento quirúrgico y la edad del paciente. Generalmente nosotros sabemos por experiencia que el apéndice se puede perforar a partir de las 48 horas. Ya estamos atentos a una peritonitis. Mortalidad en la apendicitis aguda con rotura es de casi 1%, pero en personas de edad avanzada del 5%. La muerte se atribuye a septicemia no controlada, peritonitis, absceso intraabdominal o septicemia por gram negativo. La apendicitis aguda en niños es muy infrecuente, pero hay que estar atento. Puede haber hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho, incapacidad para caminar o cojeo, dolor con la percusión. A la tos y a los saltos tiene mayor sensibilidad para apendicitis. En menores de 5 años la tasa de apendicectomía negativa es del 25% y perforación apendicular del 45%. La pregunta, por ejemplo, que siempre se hace, ¿por qué se perfora fácilmente en los niños el apéndice? La respuesta es porque el epíplon no hay, digamos, no está muy desarrollado, no es muy largo, entonces no lo bloquea y hay más tasa de perforación. La tasa de infecciones de herida de apendicitis no perforada es del 2.8 y de perforada un 11%. En edades avanzadas la presentación es atípica, porque en los ancianos el abdomen, la musculatura está vencida, entonces se da el abdomen vencido, que los pacientes ancianos no tienen esa reacción peritoneal. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes ancianos. Es muy difícil también que haya una apendicitis aguda. El diagnóstico diferencial es más amplio, la dificultad para la comunicación, prioridad ancianos con temperatura mayor a 38 grados y desviación a la izquierda, de recuento de leucocitos, hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho en el 80-90%, índice de perforación alto entre 50-70%, morbilidad postoperatoria y mortalidad, menos del 50% tiene una calificación de Alvarado mayor a 7. ¿Ya? La apendicitis aguda durante el embarazo es otra situación que hay que tomarla en cuenta porque durante el embarazo el apéndice va hacia arriba, ¿no?
Fíjense, normalmente a los 3 meses está en esa posición, a los 4 meses en esa posición, a los 5 meses así, en el 6, 7 y a los 8 meses está en el hipocondrio derecho cerca del hígado. Enfermedad extrauterina más frecuente durante el embarazo, apendicitis en una de cada 766 gestaciones, dolor abdominal nuevo en la parte derecha, dolor en cuadrante inferior derecho en 74% de los casos, pérdida fetal después de la apendicectomía de 4%, riesgo de parto prematuro es del 7%, la mortalidad materna después de la apendicectomía es rarísima, 0.03%. Apendicitis en pacientes con VIH, la incidencia del 0.5%, fiebre y dolor periumbilical irradiado a cuadrante inferior derecho en el 91%, hipersensibilidad de rebote en el 74%, mayor riesgo de rotura apendicular por retraso en la presentación. Infecciones oportunistas como posibles causas, tenemos el sarcoma kaposi, tuberculosis, linfoma y otra causa infecciosa. Fíjense, alumnos, que para poder operar nosotros pacientes con VIH tenemos que utilizar, hay normas, ¿no? Siempre 2 guantes o 3 guantes, y tiene que haber una mesa entre el instrumentador y los cirujanos, tiene que haber una mesa, no puede pasar el instrumentador directo el material a nosotros por precaución de cualquier punzada. Hay que tener mucho cuidado, porque cualquier perforación puede contaminarse el cirujano. Dentro de los tumores son en extremo raros las afecciones malignas apendiculares. La afección maligna apendicular más común es el carcinoide y representa más del 50% de las lesiones primarias, ¿no?, del apéndice. El programa del National Cancer Institute en Estados Unidos identificó el diagnóstico histológico como el adenocarcinoma mucinoso en el 38%, el adenocarcinoma en el 26%, el carcinoide en un 17%, el carcinoma de células caliciformes en un 15%, el carcinoma de células en anillo de celio en un 4%. El carcinoide, el hallazgo de una masa vulvar amarilla y dura en el apéndice, debe sospecharse un carcinoma apendicular. El apéndice es el sitio más común de carcinoide gastrointestinal. En ocasiones el tumor puede obstruir la luz apendicular en forma muy similar a un fecalito y provocar apendicitis aguda. El tamaño promedio de los tumores carcinoides es 2.5 centímetros, casi todos se hallan en la punta del apéndice. El potencial de malignidad se relaciona con el tamaño. El tratamiento de los tumores menor a 1 centímetro en la apendicectomía, 1 a 2 centímetros situados en la base o con metástasis a ganglios linfáticos, indicada la hemicolectomía. Generalmente se hace una hemicolectomía derecha. Este adenocarcinoma es primario del apéndice, tiene 3 subtipos histológicos: el adenocarcinoma mucinoide, adenocarcinoma de colon y adenocarcinoide. Los adenocarcinomas apendiculares se presentan más frecuente en apendicitis agudas, ascitis, masa palpable o en procedimientos quirúrgicos no relacionados. Hay que tener mucho cuidado en los patrones apendiculares, muchas veces son tumores de apéndice, ¿no? Ese es otro diagnóstico diferencial. El tratamiento es hemicolectomía derecha formal, su pronóstico de supervivencia total a 5 años es 55% y varía con la edad, ¿ya? Luego tenemos el mucocele apendicular, provoca crecimiento progresivo de apéndice por acumulación intraluminal de sustancia mucoide. Los mucoceles pueden penetrar por 4 procesos: quistes de retención, hiperplasia mucosa, cistoadenoma y cistoadenocarcinomas, y un mucocele intacto no representa un riesgo futuro para el paciente. Pero ocurre lo contrario si el mucocele se rompe y las células epiteliales escapan hacia la cavidad peritoneal. Se encuentra un mucocele durante una exploración laparoscópica, se recomienda la conversión a laparotomía abierta, la conversión de una técnica laparoscópica a una laparotomía segura, que un proceso benigno no se transforme en uno maligno por rotura de un mucocele. Los principios quirúrgicos incluyen resección del apéndice, resección amplia del mesoapéndice para incluir todos los ganglios linfáticos apendiculares, recolección y examen citológico de todo moco intraperitoneal y también inspección cuidadosa de la base del apéndice. Entonces este sería un mucocele, fíjense, apendicular. El pseudomixoma peritoneal es muy raro, acumulaciones difusas de líquido gelatinoso, se acompaña de implantes mucinosos en las superficies peritoneales y el epítelo, mayormente en mujeres 2 a 3 veces más, localización más común en el apéndice. Las manifestaciones clínicas tienen dolor, distensión o una masa abdominal, y las obstrucciones y el retorno venoso. El tratamiento, el aspecto fundamental del tratamiento es una citorreducción quirúrgica amplia, debe extirparse todo tejido visible y el epíplon. De no realizarse lo anterior, debe practicarse de rutina una apendicectomía. Entonces fíjense aquí cómo tenemos un pseudomixoma peritoneal. Ya se sugiere después
la quimioterapia hipertérmica intraperitomidal adyuvante, y en mujeres se efectúa una histerectomía con salpingoforectomía bilateral. El pronóstico de la cirugía citorreductora con quimioterapia hiperémica intraperitoneal se relaciona con una supervivencia a 5 años de 53 a 70%. El linfoma pendicular es un extremo raro, 1 a 3% de los linfomas gastrointestinales. El tubo digestivo es el sitio extraganglionar que se afecta con mayor frecuencia el linfoma tipo no-Hodgkin u otros como Burkitt y la leucemia. El linfoma pendicular aparece en forma de una apendicitis aguda y rara vez se sospecha ante una intervención. La tomografía computarizada con un diámetro pendicular mayor de 2.5 centímetros con mayor engrosamiento de tejido blanco circundante podría darnos una sospecha de linfoma pendicular. El tratamiento del linfoma pendicular limitado es la apendicectomía, el extendido más allá del apéndice al ciego al mesenterio tendríamos que hacer una hemicolectomía derecha, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que podemos ver en cuanto a apendicitis aguda. Seguramente han hecho un recordatorio, ¿ya? Y yo voy a pasar un ratito a poder mostrarles, me han solicitado de la visita, ya poder compartirles a ustedes, vamos a ver aquí, un trabajo de investigación. Doctor, ¿Sí? Adelante. una pregunta sobre esta situación, las situaciones especiales que estabas hablando sobre las embarazadas. Si por ejemplo, se diagnostica una apendicitis en una mujer que está embarazada, ¿cuál sería el procedimiento en relación a eso? ¿Se opera o cómo se hace? Sí, se opera, sí. Se tiene que Pero operar. depende, Sí, pero digamos, si ya está por el final de su gestación, ya se opere y también le saca el bebé de una vez o cómo puede sería. ser, puede ser. Si está viable ya, se puede sacar al mismo tiempo. Ajá. Ahora al Puede inicio ser. no, simplemente a una laparoscópica No, y claro. se saca el No, al bebé inicio nomás. inclusive con una incisión de McBarney solamente, Ya, ¿no? ya está bien. Bien. A ver, déjenme un ratito, vamos a ver si... Vamos a ver si es que podemos nosotros ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a otra vez hacer... Ya. Les voy a mostrar este trabajo de investigación. Es parte del requisito rápidamente que me pide la DICIT. He sido ganador de un premio a los trabajos de investigación. No sé si vamos a verlo así mejor. No sé si se leerá, pero parece que lo lea así, así parece que, ¿no? Entonces dice estado epidemiológico, incidencia y prevalencia. No me deja. Bueno, así. De la diabetes tipo 2 en la ciudad de Cobija, lo hicimos en el año 2016 con los alumnos de quinto año también. Entonces hemos sido ganadores con ello este año de un trabajo de investigación. Y fue realizado el 3 de abril del año 2016, donde se realizó un estudio de investigación inédito en la ciudad de Cobija, donde se investiga también una muestra de 1.339 encuestados arriba de los 20 años, de los cuales 692 fueron mujeres y 647 hombres. De estos, el 67% conocían que era la diabetes y el 36% no. Encontramos una prevalencia del 21% que dijeron tener diabetes diagnosticada, lo que equivalió a 282 pacientes, de los cuales 64 eran mujeres, más prevalencia, 180 y 36% hombres. La mayor parte, el 29%, debutó con una glicemia entre 110 y 150. El 55%, o sea, 730, dijeron que sí tenían familiares con diabetes. Un 89% dijo que sí tomaba medicación para la diabetes, en los cuales la metformina predomina en un 52%. La mayor parte de ellos, un 65%, dijeron que no cumplían con la dieta.
Y de los 1.057 personas que dijeron no ser diabéticos, encontramos una incidencia de 70 personas nuevas con glucemia elevada. Los alumnos le hicieron el test de la glucosa también. Entonces, digamos, 70 personas que no sabían que eran diabéticos, hicimos la incidencia, lo que equivale a un 5.2% de los pacientes que, digamos, de la población en general, no sabrían que son diabéticos y son diabéticos. Entonces resumimos que del total de la muestra, 352 personas tuvieron diabetes, o sea, el 21% eran antiguas y 5.2 eran nuevas. Entonces llegamos a una conclusión de que en Cobija-Pando el 26% de la población tiene diabetes en nuestra ciudad. ¿Ya? Entonces este es el contenido, la introducción sobre la diabetes. Ya vamos a hacer este del título que tengo que mostrar acá, Tradicit, del resumen. De la introducción. Ya, el planteamiento del problema, ¿no? Que no había ningún estudio que se había hecho todavía en la ciudad. Los objetivos generales, determinar el estado epidemiológico, incidencia y prevalencia. Los objetivos específicos, género, factores, personas diabéticas, enfermedades derivadas. La justificación también justifica los altos índices de mortalidad en pacientes diabéticos en nuestra ciudad. Las variables, la penalización de variables que realizamos, el diseño de investigación, igual que el de ahora, prospectivo, transversal, descriptivo, observacional, así como el que estamos haciendo con la litiasis, la población y muestra a los habitantes de Cobija, ya todo lo que se pudo, el cronograma de la recolección y la bibliografía. ¿Ya? Bien. Entonces, esto para mostrarles netamente es como solamente un requisito que me pedían de la DICIT. Ya se lo voy a pasar de todas maneras el estudio para que puedan ustedes verlo y lo puedan tener también como referencia. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, alumnos, referente a los temas, por favor, me pueden hacer, o si no, podemos terminar la clase también. Doutor, volvido novamente à classe, este tema que você está passando ahorita es para un modelo para nosotros hacernos el trabajo de la investigación? No, pero es un modelo también, sí, porque es el modelo que se hace de los artículos, pues, ¿no? Sí. Es un trabajo que hemos ganado un premio en la DICIT, y como divulgación obligatoria a tus alumnos tienes que hacerlo para poder presentar. Entonces ya se ha hecho la divulgación hoy día y se ha corroborado en la clase, y eso voy a informar yo. Pero es el modelo también de artículo, ¿no? Tiene su introducción, tiene su resumen al principio, su título, su material y métodos, su cronograma, tiene su resultado, su discusión y su bibliografía. Listo, doutor. Está bien, entonces. Gracias. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas tardes, doctor. Le habla Solanira. En relación a la incisión, ¿hay criterios para hacerla, la forma, o se queda a criterio del cirujano? Se queda a criterio del cirujano. Solamente que pasadas las 48 horas de evolución ya hacemos mediana infraumbilical, como la parotomía, porque puede estar perforado. Ya, doctor, muchas gracias. Hay inclusive otros cirujanos que hacen paramediana infraumbilical. Hay la Halagier, ¿no? Pero nosotros hacemos siempre mediana o McBarney o Roque Davis. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, nos queda pasar la próxima clase un recuerdo de la clase que les pasé de colecistitis aguda en la jornada, que me imagino que todo el mundo ha visto, ya el síndrome ictérico y páncreas.
¿de acuerdo? Todo sobre pancreatitis aguda y cáncer de páncreas. En la próxima clase también. Y terminamos el lunes y miércoles o lunes creo ya con el tema de megacolon, que ustedes lo conocen, solamente recordarlo. Patologías anorificiales, que es hemorroides, fístulas, abscesos perianales y cáncer de colon. ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien, chicos. Un abrazo. Saludos. Chao, doctor. Gracias. Chao, doctor. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Chao, doctor, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.